El millonario llora al escuchar a un mendigo negro rogar por la vida de su hermano desconocido. La lluvia caía con furia, convirtiendo el gris del callejón en un mar de charcos oscuros. El aroma a moho y soledad se impregnaba en el aire pesado. Ana, una niña de 8 años con ojos grandes y llenos de miedo, se abrazaba a su hermano Lucas, un pequeño de 3 años que temblaba por la fiebre. El mundo parecía indiferente. Las sombras de los transeúntes pasaban sin mirar, sin escuchar su grito desgarrador. «Por favor, ayúdenme». Ana miraba a su hermano, su pequeño rostro rojo y su aliento entrecortado. «No te preocupes, Lucas, estaremos bien», decía, aunque en su corazón sabía que tenía que luchar contra un enemigo más grande que ella. La deshumanización de una ciudad que giraba sin preocuparse por ellos. De repente, un par de zapatos de piel reluciente cruzó su camino. Rafael Montaño, un magnate marcado por el éxito y un vacío emocional que lo acompañaba, se detenía extrañado. Las palabras parecieron desarmarlo, penetrando en su coraza de ambición. Luchando con su decisión, Rafael finalmente decidió llevar a los niños al hospital más cercano. El lugar olía a desinfectante y miedo. Pasillos fríos resonaban con el llanto de otros pacientes y el murmullo de médicos que iban y venían. Lucas fue rápidamente atendido y tras un diagnóstico de neumonía, Ana sintió que el mundo se le caía encima. Rafael, observando la desesperación de la niña, sintió algo extraño en su pecho. Ella, con lágrimas en los ojos, le contó su dolor. «Nuestra madre murió en un incendio». El relato crudo y desgarrador de Ana lo atravesó como una daga. A medida que las horas pasaban, los espejos del pasado empezaron a reflejar verdades ocultas. ¿Podría ser que esa niña fuera su hija? La idea nació con fuerza en su mente, y al cruzar miradas con Ana, el impacto fue innegable. Era Beatriz, su viejo amor, quien había desaparecido después de confesarle sobre el embarazo. Rafael se vio, pero la felicidad no sería sencilla. Viejos secretos empezaron a surgir. La historia de Beatriz era un rompecabezas lleno de piezas faltantes que amenazaban con derrumbar su nueva vida. ¿Qué pasó realmente con su amor? ¿Qué peligros acecharían a esta nueva familia? Las preguntas flotaban en el aire, mientras el amor se erguía como faro en medio de la tempestad, listo para enfrentar cualquier desafío. La historia apenas comenzaba. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante». Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. ¡Ah! Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona Inc. Mientras la fiesta para Ana se desarrollaba, el aire estaba cargado de risas y música suave. Pero en el fondo, Rafael sentía un nudo en el estómago. La revelación sobre su conexión con Ana lo atormentaba. Era una felicidad mezclada con el miedo a lo que vendría. Cada mirada hacia la niña lo recordaba su historia robada, su amor perdido. La alegría de la celebración se calmó y ese silencio pesado regresó. Durante un momento, Ana se alejaba del bullicio. Buscó un rincón tranquilo, un espacio donde pudiera respirar sin el peso de las miradas ajenas. Mientras jugaba con un trozo de papel, escuchó murmullos lejanos. Era un sonido inconfundible. Llanto. Su instinto la llevó hacia el sonido, atravesando el salón donde los niños reían y los adultos conversaban.
Fue entonces cuando vio en un rincón a un hombre mayor, su rostro arrugado por el tiempo y los dolores, encorvado sobre algo que sostenía entre sus manos. Ana se acercó. Al alzar la vista, los ojos del hombre la atraparon. «Eres igualita a ella», murmuró, su voz rasposa atravesando la música. «Anda, niña, ven». Rafael, preocupado por la ausencia de Ana, la buscó y la encontró junto al hombre. Su corazón se aceleró. «¿Qué está pasando aquí?», exigió, su tono lleno de alerta. Ana volteó, confundida. «¿Él sabe de mamá?», dijo, sus ojos brillando con inocencia. «¿Quién eres tú?», preguntó Rafael, acercándose. Al escuchar esa pregunta, el hombre levantó la vista y una sombra de dolor cruzó su rostro. «Soy su abuelo, Rafael, su abuelo», dijo casi en un susurro. La revelación lo golpeó como un huracán. De repente, se sintió atrapado entre recuerdos y verdades desconocidas. Su mente nublada por el miedo y la incredulidad. Ana miró de uno a otro, con confusión. «Abuelo, ¿qué significa esto?». Rafael, temblando, sintió cómo su mundo se desmoronaba. Quiso gritar, pero solo logró murmurar. «No, eso no puede ser verdad». «Tu madre nunca me dejó ver a mi hija, ni a ti», continuó el hombre, con lágrimas en los ojos. Beatriz te había tenido en secreto. Creí que había desaparecido, que no había vuelto a saber de ella después del incendio». El caos se apoderó del ambiente. Murmullos se elevaron entre los invitados. Rafael sintió el sudor frío recorrer su frente. ¿Qué historia escondía Beatriz? ¿Qué había pasado en aquel oscuro incendio que había separado a su amor de su propia hija? La mirada de Ana buscaba respuestas en él y cada segundo era un puñal en su alma. «Debo saber la verdad», dijo Rafael. «No puedo. No sé lo que está pasando». Pero el abuelo le respondió con un silencio profundo, como si llevara el peso de años de secretos. La tristeza en sus ojos lo decía todo. De repente, el sonido de sirenas comenzó a acercarse, rompiendo la tensión. Y Rafael se dio cuenta de que la celebración se tornaba en un caos. ¿Por qué venían las sirenas? ¿Qué nueva pesadilla se avecinaba? Todo se empezó a oscurecer, como si una tormenta se desatara sobre el horizonte. Rafael solo podía pensar en las palabras del abuelo. ¿Quién más había estado involucrado en esta historia? ¿Qué secretos estaban a punto de ser revelados, poniendo en peligro a Ana, a Lucas, a su recién formada familia? Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba, pero el tiempo se estaba acabando. Y este no era el final, sino el comienzo de un nuevo laberinto, lleno de dolor y revelaciones devastadoras. El caos se desató con la llegada de las sirenas, un sonido desgarrador que se filtró entre risas y murmullos, haciendo eco en cada rincón del salón. Rafael, con el corazón en un puño, no podía apartar la mirada del hombre que decía ser el abuelo de Ana. Una oleada de preguntas lo invadió, mientras la figura del anciano se desdibujaba ante la confusión. «¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser su abuelo?». El hombre, asustado por la aparición de las autoridades, retrocedió, su mirada llena de angustia. «No tengo tiempo. Debemos escapar». Ana, que no entendía la gravedad de la situación, seguía mirando a su abuelo, atrapada entre la inocencia y el caos. Rafael sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Escapar? ¿De qué demonios hablaba? Aquel instante se convertía en una tormenta de emociones. La risa festiva del cumpleaños se extinguió por completo y el ambiente se llenó. Rafael, en un intento desesperado de proteger a Ana, la abrazó. «No te alejes de mí», murmuró, temblando.
pero una sombra pasó por el rostro del abuelo, como si conociera una verdad apabullante que Rafael ignoraba. De repente, una explosión resonó en la lejanía, un estruendo que hizo temblar los cristales del edificio y paralizó el tiempo. La risa se tornó en miedo y la gente comenzó a gritar: ¡Cuidado! Unos padres se apresuraron a cubrir a sus hijos. Mientras el pánico se desataba, Rafael miró a su alrededor. El caos estaba en todos lados y lo peor parecía estar por venir. ¡Corran! ¡Hay que salir!, gritaron los organizadores de la fiesta, empujando a todos hacia la salida. Pero Rafael no se movió. Su mirada estaba fija en el abuelo, que aún mantenía sus ojos llenos de lágrimas y secretos. ¿Qué es esa explosión? ¿Qué sabes?, exigió. El abuelo, temblando, dio un paso hacia él. No solo perdí a mi hija, perdí el control de quien la llevó. Respiró hondo, como si le costara hablar. Ese fuego fue un aviso, no fue un accidente. Las palabras cayeron como un martillo, abriendo una grieta en el ya inestable mundo de Rafael. ¿Qué quería decir con eso? Sin previo aviso, un grupo de hombres en trajes oscuros irrumpió en la fiesta. Sus rostros eran fríos, con una determinación escalofriante. «¡Buscamos a Ana Montaño!», gritaron, y Rafael sintió que el aire se le escapaba. Su hija, su conexión con el abuelo, todo parecía girar en torno a un peligro que se cernía sobre ellos, y ahora estaban siendo buscados. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Rafael, su voz casi un susurro. «Lárgate de aquí, anciano. No tienes nada que ver con esto», gritaron a su abuelo, acercándose como si llevaran el peso de un oscuro secreto en sus hombros. La confusión acechaba. Rafael abrazó a Ana más fuerte, pero la pequeña seguía mirando al hombre con sus ojos llenos de preguntas. «¿Qué tienen que ver ustedes con nosotros?». La tensión era palpable, como un hilo fino que podía romperse en cualquier momento. «El fuego no fue un accidente. ¿Te has puesto a pensar que Beatriz pudo haber estado involucrada con ellos?». Una luz de comprensión iluminó la expresión del abuelo. Rafael sintió que se ahogaba en su propia duda, cada palabra hiriente resonando como un eco en su mente. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Quién era realmente Beatriz? «Nos llevamos a la niña», gritaron los hombres, mientras la multitud se dispersaba, algunos gritando, otros llorando. Rafael, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se plantó ante ellos. «Sobre mi cadáver», fue todo lo que pudo decir con la voz. Era un instante de decisión. ¿Arriesgar todo por proteger lo que había encontrado? ¿O dejar que se lo llevaran, arrastrando a Ana en la tormenta de secretos que amenazaban con devorarlos? El abuelo lo miró, como si supiera que en ese enfrentamiento se encontraba su último hilo de esperanza. La tensión colgaba en el aire, todo en suspenso, y Rafael sabía que el pasado no solo lo había atrapado a él, sino que también iba a atrapar a su hija. ¿Qué haría ahora? Las sombras acechaban, y el verdadero peligro comenzaba a desenmascararse, en una noche que prometía desvelar más de lo que podrían soportar. El caos se desató con la llegada de las sirenas, un sonido de agarrador que se filtró entre risas y murmullos, haciendo eco en cada rincón del salón. Rafael, con el corazón en un puño, no podía apartar la mirada del hombre que decía ser el abuelo de Ana. Una oleada de preguntas lo invadió, mientras la figura del anciano se desdibujaba ante la confusión. «¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser? No dejes que se la lleven». Las voces se elevaban, creando una sinfonía de desesperación. «Estoy aquí por la niña», dijo uno de los hombres, y su mirada se centró en Ana. «No tienes idea de lo que está en juego aquí». Rafael se plantó. «No importa, no vais a llevaros a mi hija». Luego de repente un sonido desgarrador resonó en el aire. Un disparo. Los cuerpos comenzaron a moverse por instinto. Gritos, llanto y caos. Rafael vio al hombre de traje caer al suelo. Una mancha de rojo en su camisa. Instintivamente se dio cuenta de que no era el único en peligro. El abuelo, pálido, con lágrimas en los ojos, dio un paso hacia adelante. «No, esto no puede ser. Estás equivocado, Rafael.
dijo el abuelo, su voz temblando. No solo ella es tu hija. Ana es nuestra única oportunidad. No puedes dejar que la lleven. Las palabras del anciano destellaron en un instante, como un rayo dividiendo el cielo oscuro. ¿Qué? ¿Cómo que es nuestra única oportunidad? Rafael sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. ¿Qué significa eso? Sin embargo, el abuelo parecía más preocupado por el hombre tendido en el suelo. No, no puede ser, murmuró, sus ojos fijándose en el cuerpo sin vida. Entonces, la figura del hombre en el suelo se desvaneció, y los murmullos de los invitados se convirtieron en gritos agudos. ¡La policía! ¡Gritó alguien! Y de inmediato la multitud comenzó a empujar hacia las salidas. ¡Vamos! ¡Hay que salir! Rafael, aún aferrando a Ana, sintió que el ambiente se tornaba irrespirable. Fue en ese momento que un segundo tiro resonó. No provenía de su alrededor. Era un disparo que se escuchó desde una esquina, y en un instante, la figura de una mujer emergió entre la multitud. ¡Fosforescente! ¡Poderosa! ¡Ana!, gritó. Rafael sintió que el mundo se detuvo. Era Beatriz, su amor perdido. ¡Mamá! Ana corrió hacia ella, pero Rafael la atrapó rápidamente. No, espera, es peligroso. Pero todo sucedió en un destello. Beatriz, con el rostro marcado por una desesperación palpable, se lanzó hacia ellos. Rafael, ellos vienen por nosotros. Hay que escondernos. El abuelo se unió a la escena, la angustia marcada en sus ojos. ¿Qué has hecho, Beatriz? ¿Por qué estás aquí? La mujer lo miró, y en la tensión del momento, él quedó quieto, su mundo temblando ante la verdad revelada. Esta no es una coincidencia. Están buscando a Ana, a nosotros. El incendio fue solo el comienzo. Rafael, tengo que decirte todo. Las palabras de Beatriz, crudas y aterradoras, hicieron eco mientras la gente a su alrededor comenzaba a dispersarse. Rafael sintió que su cabeza giraba. ¿Quién era en realidad Beatriz? ¿La madre de su hija o el núcleo de un secreto que amenazaba con separarlos nuevamente? No, no puede ser, murmuró Rafael, cerrando los ojos. Todo este tiempo, ¿quién eres tú realmente? Y en el clamor de la confusión, una tercera persona emergió de las sombras. Un hombre imponente que se acercaba, con el objetivo claro y despiadado. Rafael Montaño dijo con una voz grave: «Tu tiempo se ha acabado. Es hora de pagar por lo que has hecho». El ambiente se congeló. La revelación desgarradora que se acercaba desmanteló todo lo que Rafael pensaba saber. ¿Qué secretos escondía Beatriz? ¿Quién era realmente su abuelo? Los ojos de Ana buscaban respuestas, pero la verdad amenazaba con desatar un huracán que los arrastraría a todos. La vida que habían comenzado a construir estaba en el borde, y el peligro se cernía sobre ellos, importando más que los lazos de sangre o el tiempo perdido. Todo lo que quedó fue una pregunta que resonó en el aire. ¿Cuánto estaban dispuestos a sacrificar para descubrir la verdad? El silencio se hizo pesado, una bruma espesa que llenó la sala y dejó una sensación de inquietud. Rafael miró a Beatriz, que con una expresión de terror contenía su mirada. «¿Qué has hecho? ¿Por qué estás aquí?», susurró. Pero la pregunta pesaba más que el aire en la habitación. Ana, en medio de tanto caos, miraba a su madre con incertidumbre. «Rafael, por favor, no hay tiempo», Beatriz dijo con la voz temblorosa. Las sombras se acercaban. El hombre de traje oscuro observaba.
sus ojos como cuchillos, listos para cortar el hilo de su nueva vida. Rafael sintió que su respiración se agolpaba en su pecho. La confusión bailaba en su mente. Cada revelación era otra cuerda que lo unía a un pasado que, en un movimiento brutal, destacó un arma y la apuntó hacia Beatriz. «Te dije que tu tiempo se había acabado», rugió, y el sonido de un disparo resonó en la sala como si el tiempo se detuviera. La multitud gritó, y Rafael sintió que el mundo se oscurecía, como si un manto negro lo cubriera. Pero no fue Beatriz quien cayó al suelo. Fue el abuelo de Ana, que se interpuso en el camino del golpe letal. Su cuerpo se arqueó, y una débil sombra de alivio se dibujó en su rostro mientras caía. «¡No!», gritó Rafael, su voz desgarrada por el dolor y la incredulidad. La figura del abuelo yacía inerte en el suelo, y la mujer que había sido su amor, ahora su némesis, se tambaleó. Rafael sintió el odio y la tristeza mezclarse en su interior. El caos estalló. La gente empujaba hacia la salida, algunos arrojándose al suelo, mientras otros se cubrían con manos temblorosas. Ana, en medio del tumulto, preguntaba: «¿Abuelo? ¿Por qué?». El hombre de traje se dio la vuelta y salió disparado, dejando. «No», repetía, mientras la realidad se desmoronaba. Beatriz, cubierta por el horror en su rostro, tenía las manos temblorosas. «No, él no debía estar aquí», murmuró, completamente perdida en la escena que se desarrollaba. Algo pasó por la mente de Rafael, algo que lo atravesó como el cristal roto. «¿Qué sabes de esto?», exigió, mirando a Beatriz con furia y decepción. Pero ella solo podía mirar hacia el suelo, donde la vida de su padre se apagaba lentamente. «Lo sabía. Estoy tan asustada», susurró, y Rafael sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Lo que está en juego es más grande de lo que pensabas. Mi padre, él sabía la verdad», dijo Beatriz, el miedo visible tras sus lágrimas. «Esos hombres son parte de algo más oscuro. El incendio no fue un accidente. Ellos nos han estado siguiendo porque saben de Ana». La revelación lo golpeó. La historia que conocía se transformaba. «¿Cómo puedes decir eso? ¿Por qué no me lo dijiste antes?», gritó, sintiendo que el mundo se cerraba a su alrededor. Cada palabra era una punzada, cada mirada un reflejo de traición. Ana, abrumada, miraba la escena, incapaz de entender. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó con la voz pequeña de una niña que solo quería respuestas. Rafael la abrazó, protegiéndola del horror que se avecinaba. Pero en su corazón latía el rayo de la verdad. Beatriz no solo había arruinado sus vidas, sino que había escondido la razón detrás de todo. «Si te llevan a ti, Ana, no podremos salvarnos», murmuró Beatriz entre sollozos. Rafael sintió que su mundo giraba, y en ese momento supo que la batalla contra las sombras apenas comenzaba. La verdad seguía oculta tras la bruma, y unos ojos oscuros acechaban, esperando su momento para aparecer. En ese instante, todo cambió. La conexión que creían tener se desgastaba. El amor, opa. Rafael miró a Beatriz con una mezcla de desesperación y decepción. «¿Qué más me has ocultado?». El eco de las sirenas llenaba el aire, pero el verdadero peligro estaba más cerca de lo que pensaban, y las conexiones que habían forjado de repente empezaban a desmoronarse. Rafael sintió que el destino de todos estaba en juego, y con un nudo en la garganta, se preguntó hasta dónde llegarían para proteger la verdad y a quien realmente amaban. Rafael sintió que el corazón le latía con fuerza. Las palabras de Beatriz retumbaban en su cabeza. «¿Cómo que es nuestra única oportunidad?». La multitud a su alrededor se movía como un mar de caos y confusión, pero él solo veía a Beatriz,
a Ana y a su abuelo, y el dolor que se cernía sobre ellos. La tensión en el aire se notaba, pesada, como una tormenta inminente. ¿Qué más me has ocultado?, exigió, la voz llena de impotencia. Pero Beatriz, en lugar de responder, miró hacia la salida con ojos aterrados. No estamos a salvo aquí. ¿Necesitamos irnos? ¡Ya!, gritó con urgencia. Su rostro estaba pálido, sus manos temblorosas. ¡Corran! ¡Hay que salir ahora! Rafael tomó a Ana de la mano, pero en ese momento todo se tornó oscuro y confuso. Un nuevo grito de horror surgió de entre la multitud. ¡Miren! ¡Esos hombres! La gente comenzó a empujar, tratando de escapar del peligro inminente. Entonces algo ocurrió. Un estampido, un disparo. La multitud gritó y Rafael se quedó helado. En un instante, la figura del hombre que había estado buscando a Ana se tambaleó y su rostro se transformó en una máscara de sorpresa y dolor. Cayó al cielo y el caos se desató a su alrededor. ¡No!, gritó Beatriz, aterrorizada. ¡Vámonos ahora! Pero antes de que pudieran moverse, un segundo hombre de traje negro apareció, con un arma en mano y una expresión fría. Rafael sintió que todo giraba. La adrenalina lo empujó a actuar. «Ana, escóndete detrás de mí», dijo, colocándola a su espalda. Pero de repente, lo que menos esperaba sucedió. El abuelo de Ana, aún en el suelo, miró a Beatriz con ojos llenos de luz. «Tú eres diferente», murmuró, como si extrañara un mundo perdido. Yo sabía que volverías». Rafael no entendía, pero la angustia en la voz del anciano era palpable. Tú eres mi hija. Eres Beatriz. El rostro de Beatriz se tornó blanco. Su boca se abrió en un grito silenciado por el horror. «¿Qué dices?», balbuceó. «Eso no puede ser verdad». Pero el abuelo levantó una mano temblorosa, con determinación. «El fuego no fue solo un accidente. Estaba contigo, amigo, contigo siempre». Rafael sintió que sus pensamientos se desvanecían. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué fuego? ¿Qué relación les une?». La verdad parecía eláptica y lejana. «Son ellos», gritó el hombre que aún tenía el arma en la mano. «Detengan la locura. La niña pertenece a alguien más, y tú lo sabes». En un instante todo cambió. Como un eco perdido, revelaciones calamitosas comenzaron a encadenarse. Beatriz, atrapada entre el horror y el asombro, retrocedió, y el abuelo, con una fuerza inusitada, se puso de pie. «No, Beatriz, no, deberías saber más sobre tu madre». Rafael tenía un mar de preguntas, pero la situación se tornaba aún más peligrosa. De repente se oyó el rugido de un motor. Una camioneta negra comenzó a avanzar. «¡Mamá!», gritó Ana, y Rafael no sabía si correr o intentar enfrentar la nueva amenaza. El abuelo, de repente, se abalanzó hacia él. «Rafael, ella es la clave. Tienes que protegerla». Pudo ver en los ojos de Beatriz una lucha interna. Estaba recordando cosas que no debería. «¡No puedo!», gritó, como si la verdad le pesara más que el mundo. Rafael podía sentir que el caos que los rodeaba era solo la punta del iceberg. Y así, el hombre que había caído sobre el suelo, el que les había disparado, comenzó a moverse. Se levantó lentamente. Su expresión era fría. «Ustedes nunca entenderán la magnitud de lo que han hecho. Nunca estarán a salvo. La verdad viene y se llevará a todos ustedes». Las palabras del hombre lo golpearon con tal fuerza que Rafael sintió que se le caía el mundo. «¡No, espera!», intentó gritar, pero ya era demasiado tarde. La camioneta se aproximaba. «¡Corran! ¡Detrás de mí!», ordenó finalmente. La verdad crujía bajo el peso de sus corazones. Mientras Ana preguntaba, sin entender, «¿Qué sucede, papá?»,
El hombre que había caído se giró hacia ellos, y justo en ese momento, un destello de luz iluminó su rostro. Era alguien que jamás hubieran esperado ver, alguien que cambiaría todo lo que creían saber. Rafael sintió que el corazón le latía con fuerza. Las palabras de Beatriz retumbaban en su cabeza. ¿Cómo que es nuestra única oportunidad? La multitud a su alrededor se movía como un mar de caos y confusión. Pero él solo veía a Beatriz, a Ana y a su abuelo, y el dolor que se cernía sobre ellos. La tensión en el aire se notaba, pesada como una tormenta inminente. ¿Qué más me has ocultado?, exigió la voz llena de impotencia. Pero Beatriz, en lugar de responder, miró hacia la salida con ojos aterrados. «No estamos a salvo aquí. Necesitamos irnos ya», gritó con urgencia. Su rostro estaba pálido, sus manos temblorosas. «¡Corran! ¡Hay que salir ahora!». Rafael tomó a Ana de la mano, pero en ese momento todo se tornó oscuro y confuso. Un nuevo grito de horror surgió de entre la multitud. «¡Miren! ¡Esos hombres!». La gente comenzó a empujar, tratando de escapar del peligro inminente. Entonces, algo ocurrió. Un estampido, un disparo. La multitud gritó, y Rafael se quedó helado. En un instante, la figura del hombre que había estado buscando a Ana se tambaleó, y su rostro se transformó en una máscara de sorpresa y dolor. Cayó al suelo y el caos se desató a su alrededor. «¡No!», gritó Beatriz, aterrorizada. «¡Vámonos, ahora!». Pero antes de que pudieran moverse, un segundo hombre de traje negro apareció con un arma en mano y una expresión fría. Rafael sintió que todo giraba. La adrenalina lo empujó a actuar. «Ana, escóndete detrás de mí», dijo, colocándola a su espalda. Pero, de repente, lo que menos esperaba sucedió. El abuelo de Ana, aún en el suelo, miró a Beatriz con ojos llenos de luz. «Tú eres diferente», murmuró, como si extrañara un mundo perdido. «Yo sabía que volverías». Rafael no entendía, pero la angustia en la voz del anciano era palpable. «El fuego no fue solo un accidente. Estaba contigo, amigo. Contigo siempre». Rafael sintió que sus pensamientos se desvanecían. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué fuego? ¿Qué relación les une?». La verdad parecía elástica y lejana. «Son ellos», gritó el hombre que aún tenía el arma en la mano. «Detengan la locura. La niña pertenece a alguien más, y tú lo sabes». En un instante, todo cambió. Como un eco perdido, revelaciones calamitosas comenzaron a encadenarse. Beatriz, atrapada entre el horror y el asombro, retrocedió, y el abuelo, con una fuerza inusitada, se puso de pie. «No, Beatriz, no. Deberías saber más sobre tu madre». Rafael tenía un mar de preguntas, pero la situación se tornaba aún más peligrosa. De repente se oyó el rugido de un motor. Una camioneta negra comenzó a avanzar. «¡Mamá!», gritó Ana, y Rafael no sabía si correr o intentar enfrentar la nueva amenaza. El abuelo, de repente, se abalanzó hacia él. «Rafael, ella es la clave. ¡Tienes que protegerla!». Pudo ver en los ojos de Beatriz una lucha interna. Estaba recordando cosas que no debería. «¡No puedo!», gritó, como si la verdad le pesara más que el mundo. Rafael podía sentir que el caos que los rodeaba era solo la punta del iceberg. Y así, el hombre que había caído sobre el suelo, el que les había disparado, comenzó a moverse. Se levantó lentamente. Su expresión era fría. «Ustedes nunca entenderán la magnitud de lo que han hecho. Nunca estarán a salvo. La verdad viene y se llevará a todos ustedes». Las palabras del hombre lo golpearon con tal fuerza
que Rafael sintió que se le caía el mundo. «¡No, espera!», intentó gritar, pero ya era demasiado tarde. La camioneta se aproximaba. «¡Corran! ¡Detrás de mí!», ordenó finalmente. La verdad crujía bajo el peso de sus corazones, mientras Ana preguntaba sin entender: «¿Qué sucede, papá?». Y en medio de la locura, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Espera!». La voz era familiar. Era la hermana de Beatriz, una mujer que todos creían muerta en el incendio. «¡No! ¡No dejen que se la lleven!». Rafael se quedó helado. Su mente no podía procesar lo que veía. «María, ¿eres tú?». La figura que avanzaba hacia ellos era inconfundible. Su rostro, como una sombra de recuerdos perdidos, resonaba con la historia de Beatriz. «Debo proteger a Ana», gritó, mientras el rostro de María pasaba de la sombra a la luz. «Ella es parte de todo esto». Lo que sucedió en esa casa no fue un accidente. Estaba destinado a suceder, explicó María, señalando a Beatriz. La revelación lo golpeó. Una verdad devastadora se filtraba en cada rincón de su corazón. «¿Qué quieres decir?». La confusión se transformó en pánico. Yo solo quería salvarlas». Beatriz, incapaz de procesar lo que estaba pasando, retrocedió un paso. Pero ya era demasiado tarde. De pronto, la camioneta negra se detuvo y de ella salió un hombre con un semblante calculador. «Juana Montaño», gritó, como si la estuviera llamando desde el fondo del abismo. «¿Quién eres, verdad?», preguntó Rafael, y una sombra de lo que podría haber sido recorrió la expresión de la mujer. «Oh, hijo, ya no queda tiempo. Las respuestas vendrán con el sacrificio de tu hija». Dando un paso atrás con el corazón en la boca, Rafael entendió de golpe lo que estaba en juego. Su mundo se desmoronaba y la pregunta retumbaba en sus oídos. ¿Qué tan lejos llegarías para proteger la verdad? La vida como la conocían estaba a punto de cambiar para siempre. Rafael sintió que el corazón le latía con fuerza. Las palabras de Beatriz retumbaban en su cabeza. «¿Cómo que es nuestra única oportunidad?». La multitud a su alrededor se movía como un mar de caos y confusión. Pero él solo veía a Beatriz, a Ana y a su abuelo, y el dolor que se cernía sobre ellos. La tensión en el aire se notaba, pesada, como una tormenta inminente. «¿Qué más me has ocultado?», exigió, la voz llena de impotencia. Pero Beatriz, en lugar de responder, miró hacia la salida con ojos a tierra. «No estamos a salvo aquí. Necesitamos irnos, ya», gritó con urgencia. Su rostro estaba pálido, sus manos temblorosas. «¡Corran! ¡Hay que salir ahora!». Rafael tomó a Ana de la mano, pero en ese momento todo se tornó oscuro y confuso. Un nuevo grito de horror surgió de entre la multitud. «¡Miren! ¡Esos hombres!». La gente comenzó a empujar, tratando de escapar del peligro inminente. Entonces, algo ocurrió. Un estampido, un disparo. La multitud gritó y Rafael se quedó helado. En un instante, la figura del hombre que había estado buscando a Ana se tambaleó y cayó al suelo, su rostro transformado en una máscara de sorpresa y dolor. El caos se desató a su alrededor. «¡No!», gritó Beatriz, aterrorizada. «¡Vámonos, ahora!». Pero antes de que pudieran moverse, un segundo hombre de traje negro apareció, con un arma en mano y una expresión fría. Rafael sintió que todo giraba. La adrenalina lo empujó a actuar. «Ana, escóndete detrás de mí», dijo, colocándola a su espalda. Pero de repente, lo que menos esperaba sucedió. El abuelo de Ana, aún en el suelo, miró a Beatriz con ojos llenos de luz. «Tú eres diferente», murmuró como si extrañara un mundo perdido. Yo sabía que volverías».
Rafael no entendía, pero la angustia en la voz del anciano era palpable. El fuego no fue solo un accidente. Estaba contigo, amigo. Contigo siempre. Rafael sintió que sus pensamientos se desvanecían. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué fuego? ¿Qué relación les une? La verdad parecía elástica y lejana. ¡Son ellos!, gritó el hombre que aún tenía el arma en la mano. ¡Detengan la locura! La niña pertenece a alguien más y tú lo sabes. En un instante todo cambió. Como un eco perdido, revelaciones calamitosas comenzaron a encadenarse. Beatriz, atrapada entre el horror y el asombro, retrocedió, y el abuelo, con una fuerza inusitada, se puso de pie. «No, Beatriz, no. Deberías saber más sobre tu madre». Rafael tenía un mar de preguntas, pero la situación se tornaba aún más peligrosa. De repente se oyó el rugido de un motor. Una camioneta negra comenzó a avanzar. «¡Mamá!», gritó Ana, y Rafael no sabía si correr o intentar enfrentar la nueva amenaza. El abuelo, de repente, se abalanzó hacia él. «Rafael, ella es la clave. Tienes que protegerla». Pudo ver en los ojos de Beatriz una lucha interna. Estaba recordando cosas que no debería. «No puedo», gritó, como si la verdad le pesara más que el mundo. Rafael podía sentir que el caos que los rodeaba era solo la punta del iceberg. Y así, el hombre que había caído sobre el suelo, el que les había disparado, comenzó a moverse. Se levantó lentamente. Su expresión era fría. «Ustedes nunca entenderán la magnitud de lo que han hecho. Nunca estarán a salvo. La verdad viene y se llevará a todos ustedes». Las palabras del hombre lo golpearon con tal fuerza que Rafael sintió que se le caía el mundo. «¡No! ¡Espera!», intentó gritar, pero ya era demasiado tarde. La camioneta se aproximaba. «¡Corran! ¡Detrás de mí!», ordenó finalmente. La verdad crujía bajo el peso de sus corazones, mientras Ana preguntaba sin entender: «¿Qué sucede, papá?». Y en medio de la locura, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Espera!». La voz era familiar. Era la hermana de Beatriz, una mujer que todos creían muerta en el incendio. «¡No! ¡No dejen que se la lleven!». Rafael se quedó helado. Su mente no podía procesar lo que veía. «María, ¿eres tú?». La figura que avanzaba hacia ellos era inconfundible. Su rostro, como una sombra de recuerdos perdidos, resonaba con la historia de Beatriz. «¡Debo proteger a Ana!», gritó, mientras el rostro de María pasaba de la sombra a la luz. «Ella es parte de todo esto. Lo que sucedió en esa casa no fue un accidente. Estaba destinado a suceder», explicó María, señalando a Beatriz. La revelación lo golpeó. Una verdad devastadora se filtraba en cada rincón de su corazón. «¿Qué quieres decir?». La confusión se transformó en pánico. Yo solo quería salvarlas». Beatriz, incapaz de procesar lo que estaba pasando, retrocedió un paso. Pero ya era demasiado tarde. De pronto la camioneta negra se detuvo, y de ella salió un hombre con un semblante calculador. «Ana Montaño», gritó, como si la estuviera llamando desde el fondo del abismo. «Ven con nosotros. Es por tu bien». El mundo pareció parar. La mirada de Ana, atrapada entre la confusión y el terror, buscó en sus padres. La tensión era palpable y el tiempo parecía colapsar. «¿Quién eres, verdad?», preguntó Rafael, y una sombra de lo que podría haber sido recorrió la expresión de la mujer. «Oh, hijo, ya no queda tiempo. Las respuestas vendrán con el sacrificio de tu hija». Dando un paso atrás, con el corazón en la boca, Rafael entendió de golpe lo que estaba en juego. Su mundo se desmoronaba, y la pregunta retumbaba en sus oídos. ¿Qué tan lejos llegarías para proteger la verdad? La vida como la conocían estaba a punto de cambiar para siempre. Pero antes de que pudiera reaccionar,
María dio un paso adelante. Que Ana no es quien tú crees. Ella no es tu hija, Rafael. La revelación vibró en el aire. El grito de Ana se ahogó en su garganta. Rafael sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No puede ser verdad, exclamó Beatriz, sus ojos llenos de confusión. ¿Ana es? No, Ana es un experimento. Fue diseñada para ser la clave. Ellos nos han estado manipulando todo este tiempo. La verdad se sentía como un golpe en el estómago. Rafael temblaba. ¿Era posible? Todo lo que hemos vivido ha sido parte de su plan. Tú no lo sabes, Rafael, pero estás en medio de algo mucho más grande. No solo somos una familia, somos peones en un juego que empezó mucho antes de que naciera Ana, continuó María, cada palabra una daga en su corazón. La multitud comenzó a alejarse, ignorando el caos alrededor, y Rafael sintió que el mundo se desvanecía. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Susanó su mente. ¿Por qué? Porque la verdad duele, y hay cosas que nunca deben revelarse. Pero Ana es especial, y ella es el objetivo, dijo María con un brillo oscuro en sus ojos. Rafael no podía moverse. Su hija, su luz, era un experimento. ¿Todo había sido un juego para ellos? La camioneta negra rugió de nuevo, el motor zumbando como un monstruo persiguiéndolos. ¡Ana!, gritó, extendiendo un brazo, el terror surgiendo en su pecho. ¡No dejes que se la lleven! Ana, entre lágrimas y confusión, miró a su mamá y a su papá. Inesperadamente, un brillo de determinación cruzó sus ojos. «Mamá, papá, yo puedo quedarme, no dejen que me la lleven. El tiempo se detuvo». La decisión que tomaría podría cambiarlo todo. ¿Estaba lista para sacrificar su vida por la verdad? ¿Qué harían sus padres? Y así, en medio del caos, la realidad se fracturó. Un grito rompió el aire, dejando atrás lo que creían saber, lo que pensaban comprender. Todo era solo el inicio. El desenlace prometía ser explosivo, pero nadie sabía realmente qué les esperaba en la oscuridad. La verdad estaba cerca, pero a un precio que ninguno podía imaginar. Rafael sintió cómo el mundo se desvanecía. El aire se hizo denso y las palabras de María retumbaban en su mente. Ana no es quien tú crees. Había dolor en su voz, un dolor palpable que hacía eco en su corazón. Ana observaba, sus ojos llenos de miedo y confusión. Todo lo que había creído, todo lo que había sentido, ahora se desmoronaba frente a él. «No, Ana es mi hija. No puedes decir eso», gritó, su voz llena de desesperación. En su mente, la imagen de su pequeña, sonriendo, jugando en el parque, era un recuerdo que no podía ser borrado. Pero la tensión era insoportable. Cada segundo parecía un reloj de arena, con la verdad caótico y pesada, cayendo inexorablemente. Las palabras de María resonaban en el aire. La niña pertenece a alguien más, y tú lo sabes. Rafael sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. La mirada de Beatriz cambiaba, llenándose de pánico, y por un momento su rostro se tornó en una mueca de terror. «¿De quién es entonces?», musitó, su voz entrecortada, como si el aire le faltara. Pero antes de que alguien pudiera responder, un sonido ensordecedor rompió la atmósfera, un estruendo profundo. La camioneta negra giró en la calle, deteniéndose brutalmente, y de ella bajó una figura alta, con una mirada de hielo. Rafael sintió una opresión en el pecho. Las sirenas resonaban como ecos lejanos, pero la verdadera amenaza estaba aquí. «Ana Montaño», gritó el hombre, su tono grave y autoritario. «Ven con nosotros inmediatamente». Los ojos de Ana se ensancharon de horror. «Papá, ellos no son de fiar». Su grito era un aullido que partía el alma.
Rafael levantó la mano, tratando de protegerla. Su mente borboteaba con las imágenes de violencia, amenaza, peligro. «No te acerques a ella», bramó, sintiendo su cuerpo arder de rabia y miedo. La multitud que aún quedaba estaba paralizada. Los murmullos sutilmente se transformaban en gritos de pánico. Y luego, todo sucedió al mismo tiempo. María dio un paso adelante, sus ojos centelleando. «Es demasiado tarde. No entiendo cómo no lo han visto». Su voz temblaba, pero estaba llena de determinación. «Ana, es el único activo que queda. No pueden dejar que ellos se la lleven». Había un desespero profundo en su tono. Rafael sintió que el mundo se desvanecía otra vez. ¿Qué quería decir con activo? Las conexiones entre ellos estaban lejos de ser claras. La angustia de Beatriz se hizo palpable, una mezcla de horror y anhelo. «¿Qué significa eso, María?» «Explícate», exigió. Pero justo en ese instante, el hombre de la camioneta se abalanzó hacia ellos. «¡Nos la llevamos!», gritó con rabia, cuando de repente un disparo estalló en el aire. El sonido resonó como un trueno en sus oídos, y fue un instante de pura desolación. Beatriz se lanzó hacia adelante, intentando bloquear a Ana con su cuerpo. «¡No! ¡No puede ser!», gritó. Rafael vio todo en cámara lenta. La bala voló en el aire y golpeó a Beatriz. Su cuerpo se desplomó al suelo. El grito de Ana resonó con un eco desgarrador. «¡Mamá!». Rafael se quedó paralizado. El tiempo mismo se detuvo. Pero cuando todo parecía perdido, Beatriz en un último susurro dijo: «Ana, tú eres la clave. Todo lo que he hecho fue por ti». Y en sus ojos, Rafael vio una chispa de luz, una profunda conexión que nunca se había revelado, antes de que su vida se extinguiera en un parpadeo. «¡No!», Rafael gritó, pero la verdad era aún más brutal. Ana lo miraba, su rostro empapado de lágrimas y miedo, la confusión dibujando sombras en su mente. Era un rompecabezas roto, cada pieza desencajada. Por un instante, el caos se transformó en silencio absoluto. Todos estaban congelados, cada ojo en la escena desgarradora. Pero en medio de ese silencio, algo cambió. El hombre que había disparado retrocedió y se desvaneció en las sombras. «Ustedes aún no entienden. Esto no ha terminado», dejó caer. Mientras la multitud a su alrededor comenzaba a dispersarse, la sensación de vacío llenó a Rafael. Ana estaba ahí, temblando, y él la abrazó con toda su energía. Pero el horror se apoderaba de su mente. ¿Qué era realmente Ana? La pregunta lo golpeó como un oleaje. ¿Bots? ¿Experimentos? ¿Claves? «Esto ha sido un juego. Todo lo que creíste», murmuró una voz a su lado. María estaba allí, asustada y resplandeciente. «El fuego fue solo el inicio». La verdad acechaba y Rafael sintió que su mundo se desmoronaba. Se irguió, tratando de mantener su cabeza clara, pero el caos de emociones era demasiado abrumador. Que el dilema ahora que enfrentaba era más grande de lo que cualquier ser humano debería soportar. Y en el aire quedó una última pregunta que jamás fue pronunciada. ¿Cuándo se detendría la tormenta? La vida como la conocían jamás volvería a ser la misma. Que el caos dejó de retumbar cuando Rafael sintió que el tiempo se detuvo. La imagen de Beatriz en el suelo, su rostro pálido y lleno de horror, grabada a fuego en su mente. La multitud se dispersaba, pero él solo podía ver a su hija, Ana, balanceándose entre el terror y la confusión. Todo había cambiado en un segundo. Las palabras de su madre: «Tú eres la clave»,
resonaban en su cabeza como una campana de alarma. ¿Qué significaban? ¡Ana!, gritó, avanzando hacia ella, pero el hombre de la camioneta negro volvía a levantarse, su figura oscura proyectándose como una sombra amenazante. «Sal de su lado, niño», dijo, con voz fría y cortante. «No te acerques a mi hija». Rafael se interpuso, dispuesto a luchar, pero las manos temblorosas de Ana lo atraparon. «Papá, tengo miedo». Era un aullido desgarrador que rompió su corazón. «Todo estará bien. Te prometo que te protegeré», dijo Rafael, pero su voz temblaba como si la realidad estuviera arrancándole las promesas. María, la hermana de Beatriz, avanzó un paso, su rostro una mezcla de determinación y desespero. «Rafael, no podemos permitir que se la lleven». «La verdad nos necesita a todos», dijo, pero sus ojos mostraban una tristeza profunda, como si conociera el precio que tendrían que pagar. «Ella no es solo una niña», continuó María. «Es el último resquicio de esperanza en una historia que intentaron borrar». El hombre de la camioneta dio un paso adelante, la rabia ardiendo en sus ojos. «Ana Montaño, no podemos esperar más. Tienes que venir con nosotros ahora. Lo que se avecina no es seguro». Cada palabra era un golpe, un recordatorio de la inminente oscuridad. Rafael sintió que su estómago se retorcía. El sacrificio de Beatriz resonaba en su mente. «Ana, escucha, no importa lo que digan, tú eres más fuerte que ellos». «No dejes que te asusten», le dijo, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar. Ana miró a su padre. «¿Y si todo es verdad? ¿Y si no soy quien creo que soy?» Sus palabras golpearon como un eco, un reflejo en el espejo roto de su existencia. «Ese es el poder que ellos quieren utilizar», exclamó María. «Ana, nunca dejes que te digan quién eres. Tu vida es tuya». Los ojos de Ana brillaban, y en un instante la duda se transformó en una chispa de coraje. «No puedo ir con ellos. No quiero». La cámara negra rugió, y el hombre comenzó a moverse, decidido. «Súbete ahora, o las consecuencias serán terribles». La multitud se dispersaba, pero ellos se mantenían juntos, rompiendo. «Rápido, este es nuestro intento», dijo Rafael, guiando a Ana y María hacia la salida. Pero mientras escapaban, un grito sacudió el aire. «¡No se irán!». Un instante después, Rafael sintió que el suelo se movía. Una explosión resonante desgarró la calma. Las luces de las patrullas destellaron, y el ambiente se llenó de gritazos y pánico. Afuera, la noche estaba colmada de luces azules y rojas, pero el caos interno de Rafael era aún más intenso. Con el corazón latiendo con fuerza, se giró hacia Ana. «Lo único que importa ahora es que estemos juntos», murmuró, sintiéndose un poco más fuerte. Pero justo cuando pensaban que estaban a salvo, la voz del hombre resonó en el aire. «Esto no ha terminado. Nunca podrán escapar de lo que son, de lo que han hecho». Su eco se desvaneció, dejando la sensación de que la historia apenas comenzaba. Rafael miró a Ana, sintiendo un nudo en la garganta. «Te amo, hija. Siempre te protegeré», dijo mientras las sirenas se desvanecían en la distancia, contra la oscuridad de un futuro incierto. Fue entonces cuando el silencio volvió a caer, y con él el eco de la verdad quedó suspendido en el aire. Porque al fin y al cabo, la vida siempre estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Y tú, qué piensas que viene después? ¿Cómo crees que se desarrollará esta historia? Es el momento de compartir tus teorías. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de me gusta para alimentar el algoritmo y asegurarte de que recibes el contenido que amas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también deben conocer este desenlace. No te detengas. Este es el momento para mostrar tu apoyo.
No esperes ni un segundo más.